Juan Pablo Languela, secretario general del Gremio de Judiciales, y María Elena Martínez, prosecretaria general del Gremio de Judiciales. Gracias por estar con nosotros. Una representación provincial con, me decían, 4.600 personas, digamos, que están aportando a la caja de la provincia de Santa Fe. Y tienen, por supuesto, reclamos que hacerse en este momento de tensión que se ha vivido después de la reforma aprobada en la legislatura. Vamos a arrancar por ahí, después vamos a ir por el tema de las vacantes. Juan Pablo, ¿cómo ves el escenario político sindical, la relación entre el Poder Ejecutivo y los trabajadores después de la reforma? El tema de la reforma fue un tema muy polémico, difícil para los sindicatos y para los trabajadores. Nuestro gremio, junto con organizaciones hermanas, participamos activamente en la comisión que se creó para elaborar un informe en la legislatura provincial. Lamentablemente las expresiones de los sindicatos no fueron escuchadas por el gobernador y terminó en un proyecto de ley en donde las propuestas de los sindicatos lamentablemente no se materializaron en ningún articulado. Muy por el contrario, lo que habíamos pedido nosotros, una simulación del ANSES, la creencia que tenía la provincia con el ANSES no se nos explicó, no se los dijo. Y si terminamos con una propuesta donde entendemos que básicamente lo más dañoso o lo más perjudicial ha sido, dentro de todas las cosas que le han metido el bolsillo a los trabajadores, no solo de la administración pública provincial, sino al docente, el de obra sanitaria, el vial, el enfermero, el que trabaja en tribunales, es el cálculo del haber, porque hoy por hoy el cálculo de haber previsional, que es vitalicio, cuando uno cumple los requisitos que establece la ley jubilatoria, se toman el promedio de los últimos 120 meses o los últimos 10 años, y hay una merma o una quita de un 20%, pero partiendo, como en el caso nuestro en el régimen general, de en un 70%, cuanto antes era un 72%. Quiere decir que ese cálculo de haber menos un 20%, adicionándole solamente la mitad del nivel 1 del salario, del primer salario de la administración pública, evidentemente ha generado un perjuicio económico para el haber previsional de cualquier compañero o compañera que pertenece o que se jubila en la caja de jubilaciones de acá en adelante. Ese es el primer daño tétrico, que yo lo diría, lo llamaría de esa manera. Sumado al hecho de que la legislatura delegó en el gobernador la potestad de elevar la edad jubilatoria, tanto para la mujer como para el varón, pasarla de 60 en el caso de la mujer o de 65 en el caso del varón, si el gobierno nacional lo dispusiera para la ANSES, que en este caso es Javier Milei. ¿Cómo ven al gobierno de Puyaro en términos de la legitimidad que tuvo al llegar con 1.100.000 votos, una mayoría automática en la legislatura, donde la oposición, por ejemplo, Amalia Granata, dice que se está comportando como un monarca y autoritario? ¿Cómo ven ustedes desde el punto de vista trabajador judicial? Nosotros tuvimos la plaza, junto con otros gremios. Hay una legitimidad de origen que es cierto, la del millón de votos, pero escuchando la manera de que se efectuó la sanción de la ley, vimos un apresuramiento súbito de la diputada Clara García junto con el doctor Pablo Faría, de sancionar sin escuchar a los bloques opositores ni poder generar una exposición de motivos para fijar fijar su opinión, ya sea a favor o en contra. Tal es así que, bueno, eso generó un enojo de este bloque de Somos Vida, de Amalia Granata, que donde hay denuncias públicas de un fraude, digamos, al momento de sí, la pretenden la anulación de la votación. Que pretende la anulación, y que, bueno, eso seguramente terminará de algún modo u otro en un estrado judicial. Veremos lo que sucede. Después hubo una corrección, hubo una corrección en la legislatura, pero veremos qué es lo que ocurre. 23-21 salió la 23-21. votación.
¿Cómo ven, digamos, justamente la gestión Puyaro? Sobre todo, digamos, teniendo en cuenta esto, el manejo del poder que tiene Puyaro. Y está avanzando. A ver, nosotros lo que notamos es un avance y una intromisión en el Poder Judicial con todas las leyes que se vienen dictando desde principios de año. Nosotros hemos participado como sindicato, pedimos participación, pedimos que se nos escuche en algunas modificaciones que tenían que ver con los empleados, con la carrera judicial, con el funcionamiento del MPA. En la carrera judicial, ¿cómo está la carrera judicial? Porque hay varias personas que me han dicho se está achatando la carrera judicial. Exactamente. Nosotros tenemos un sistema que está normado por nuestra ley que rige el funcionamiento del Poder Judicial, que es la ley orgánica, por la cual nosotros ingresamos al Poder Judicial después de rendir un examen por la categoría inferior, que es la de auxiliar, y después vamos ascendiendo, siendo empleados administrativos, hasta llegar a la última categoría, que es la de jefe de despacho. Eso se hace a través del transcurso del tiempo, con un montón de cosas que se tienen en cuenta, como es la asistencia, los cursos que se realizan, la calificación anual que nos hacen los superiores. Y después, bueno, están las categorías superiores, que ya son las de funcionarios. Nosotros ingresamos y ascendemos a propuesta de la Corte, pero quien nos designa y quien nos firma el decreto de ascenso es el gobernador, es el Poder Judicial. Entonces, cuando se produce una vacante, se llama a titularizar a uno de las personas que ha rendido el concurso de ingreso y se hace toda una corrida para ocupar esos lugares que fueron quedando libres en el escalafón. La Corte arma con eso un expediente y lo cruza al Ejecutivo. Cuando se firma del Ejecutivo, vuelve y se hace lo que es un juramento, que juramos cumplir nuestras funciones como corresponde. Desde que entró el gobernador y en lo que va del año, ya llevamos 9 meses y medio, no se produjo todavía ningún juramento, no se ha firmado un solo decreto. Eso significa que hay chicos que han rendido hace 3 años un examen y se los han llamado. 3 años. 3 años, porque los exámenes de ingreso son cada 3 años. Que rindieron un examen. No tenía ese dato, pero ya, o sea, la dilación en el tiempo genera, digamos, una deuda no solamente de Puyaro, claro. Estamos hablando de la política, ¿no? Se fueron firmando, el gobierno anterior fue firmando a medida que ingresaban. Los primeros expedientes que están a la firma son de diciembre o de noviembre del año pasado, que no alcanzó a firmar el gobernador Perotti, y quedaron a la firma de este gobierno, y no se firmó ninguno. Estamos hablando de personas que rindieron un examen para ingresar, que se lo llamó para titularizar, de compañeros que tienen a la firma un ascenso en su carrera judicial y de empleados que han rendido un examen para ser funcionarios, para ocupar una secretaría y que también tienen a la firma esos decretos. Y ya han pasado 9 meses, con lo que eso implica. 9 meses sin cobrar el sueldo que corresponde, 9 meses de una vacante que si bien se está cubriendo por un subrogante, que sería un reemplazante, pero no es el empleado titular, gente que sabe que se la llamó y dicen, bueno, en 2 meses o en 3 voy a ser empleado judicial, y estamos en septiembre y todavía no lo son. Y bueno, y muchos de esos chicos, ahora en este momento, arrancaron los exámenes aquí en Santa Fe y se van a hacer en toda la provincia, se han presentado y vuelven a rendir, porque tienen miedo de que ese decreto no se firme. Les voy a preguntar una cuestión que por ahí es incómoda, pero me parece interesante la opinión que tienen ustedes, la postura que tienen ustedes. Después de la reforma previsional y después de los actos de gobierno que está llevando en estos 9 meses Puyaro, ¿piensan ustedes que tiene un costo político? Yo entiendo que sí, va a haber un costo político, porque se está llevando todo, se está llevando puesta la institucionalidad. Qué frase, ¿eh? Y es muy simple, hay una constitución nacional, tratados internacionales y una constitución provincial. Y el gobernador Puyaro tiene que respetar al derecho de los trabajadores. Y lo que manifiesta María Elena son cuestiones objetivas, es decir, nadie está inventando nada. Se lo hemos dicho al ministro Fabián Bastía, se lo hemos dicho al doctor Santiago Mascheroni, se lo hemos dicho también al doctor Pablo Cocosioni, por escrito, por nota, de manera informal, y todo termina en Maximiliano Puyaro. Lamentablemente vemos que el doctor Maximiliano Puyaro no nos tiene en cuenta, y esa investida o esa
ese desconocimiento o ese descarte de los derechos de los trabajadores, entiendo que debe haber alguna motivación oculta. A ver, quiero andar sobre esto. ¿Puede llegar a ser la pelea que tiene con la Corte Suprema? Y yo creo que básicamente detrás de esto se puede suponer que, lo han dicho públicamente, pretenden renovar la integración de la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿para qué precisan renovar la integración de la Corte Suprema de Justicia? Porque detrás de eso hay un proyecto político que no está mal, ni digo que está mal ni está bien. Es decir, Unidos para Cambiar, que lo integran el PRO, radicalismo socialismo. Y el socialismo, están trabajando por una reforma constitucional y seguramente todo lo que acuerden en eso no lo quieren dejar librado a una corte que la pueda fallar en contra, o una reforma previsional que seguramente puede llegar a tener planteos de inconstitucionalidad o de litigiosidad, tampoco para que lo falle una corte que realmente no conozca o no le reconozca el valor. Ese es el trasfondo que ves vos. Y yo entiendo que hay motivaciones por ese lado. Bueno, fueron recibidos, ya vamos a ver como resultado opuesto, porque esto se está grabando durante la semana y la reunión que tienen con Gococheni es el sábado. Pero, ¿qué pretenden, digamos, justamente del gobierno en esa reunión? Una respuesta positiva para que se destrabe esta situación. Nosotros, a raíz de estos expedientes que no se firman, exactamente. Las vacantes de magistrado y funcionario pasa por el Consejo de la Magistratura y nosotros, si bien las sufrimos, porque eso trae una sobrecarga en el resto de los jueces y en los empleados que también trabajan en el juzgado, a nosotros como sindicato lo que más nos ocupa es este tema de la carrera judicial y de los ingresos. Lo que hicimos entonces como tarea gremial fue dejar pasar los 90 días que dice la ley orgánica, que es en la que se tienen que cubrir las vacantes. Vimos los expedientes que se habían iniciado para cubrir ese plazo, que fue desde noviembre del año pasado hasta mediados de abril de y iniciamos, le hicimos firmar le presentamos a nuestros afiliados para que firmen un reclamo administrativo, que ya fue cruzado al Ejecutivo. Seguimos presentando, ahora vamos a preparar otra tanda más. Lo que nosotros pretendemos es eso, que se destrabe esta situación, que se firmen los expedientes porque no hay motivo para que no se haga. Acá no hay partida presupuestaria nueva, no hay nada raro, no hay cargos políticos, hay gente que ha rendido un examen, gente que ha hecho su carrera y por un escalafón tiene que acceder a su ascenso y empleados que han son derechos adquiridos. tal cual, y que han ganado un concurso y que la Corte ha sacado por acuerdo que se forman esos expedientes y se crucen a la firma. Eso es lo que pretendemos, que se le encuentre una solución a este tema para empezar a destrabar todos los problemas que estamos teniendo hoy los Vamos a trabajadores. repetir el número, porque cuantitativamente, fuera de cámara le decía, es mucha representación que tienen ustedes, 4.600 personas. No, en esta situación son más de 500 personas y son 118 expedientes. Claro, hablando de los pero digo, la masa de trabajadores a nivel provincial. Hoy el tribunal paga salario por 4.600 personas, de los cuales estamos hablando de 3.200 empleados, pero tenemos que hacer una salvedad. En esto estamos incluyendo los dos ministerios públicos, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y el Ministerio Público de la Acusación, que entre los dos estamos hablando más de 1.000 personas. Es decir, cuando hablamos del Poder Judicial, hablamos de tribunales, del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa. La última pregunta, ¿cómo se sintieron cuando Puyaro, sin mencionarlos a ustedes y a otros sectores, dijo van a pagar los que más tienen y se van a terminar los privilegios en esta provincia? Es que nosotros entendemos que no somos privilegiados, porque cualquier planilla salarial de los empleados de los tribunales está en equilibrio y con cualquier poder judicial de la República Argentina. En Santa Fe no hay magistrado ni funcionario que cobre un peso más de lo que cobra la Justicia Nacional. Y en los empleados percibimos un salario equivalente a lo que se cobra en Cava, Córdoba y Entre Ríos. Por lo tanto, no hay ningún tipo de privilegio.
Gracias a ambos por esta Gracias entrevista. a vos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.